Bien, hoy vamos a trabajar el poder del pensamiento y el poder de la conciencia. El físico David Bohm, para mí uno de los físicos más destacados del siglo XX, afirma: casi todo lo que vemos a nuestro alrededor ha sido creado por el pensamiento. Y entonces empieza a enumerar cómo desde los barcos, todas las ciudades, toda la ciencia, toda la tecnología, todo ha sido el producto de cómo el pensamiento primero crea una cosa y luego la realiza. Incluso termina hablando de que muchas de las cosas que consideramos naturales, como las granjas, han sido el producto de gente pensando qué hacer con la tierra. Cuando termina esa exposición uno siente, o yo por lo menos sentí una contundente evidencia del papel del pensamiento en el ascenso y el desarrollo humano. Es absolutamente claro para mí, casi como un axioma elemental, que es el pensamiento el que ha regulado todos esos avances del hombre, porque los ha antecedido. O sea, no existe una cosa en realidad afuera que no haya pasado primero por la concepción del pensamiento. Sin embargo, cuando termina esa exposición, se me viene a la mente que no todo el mundo, digámoslo, trabaja con esa misma, digámoslo, lucidez y grado de logro, sino que una gran cantidad de seres humanos han pasado sobre la Tierra sin apenas haber aumentado el bagaje constructivo del ascenso del hombre. Mucha gente, como se puede realmente conocer en la vida diaria, pasa como sin mirar ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al futuro, casi que sufriendo y padeciendo que el futuro se le vaya apareciendo de alguna manera no prevista. Entonces surge la idea, hombre, es que, ¿qué pasa? Porque no toda la gente realmente colabora y en la misma medida están contribuyendo al desarrollo humano. Porque el grueso, el gran grueso, no surge, no se destaca por su contribución, sino que se mantiene como en un círculo vicioso. Mucha gente pasa de una manera bastante inútil en su vida. Pero surge además otra inquietud importante, y es cómo hay gente muy, digamos, muy brillante en un campo, supremamente lúcida en él, contributiva, enormemente contributiva, y sin embargo al final de su vida llega a unos niveles de demencia senil absolutos e inclusive al Alzheimer. Entonces uno dice, ¿qué pasó ahí? Este era un tipo cultivado, fue brillante, fue muy contributivo, y sin embargo terminó su vida muy incompetentemente, muy perdido, muy lejano de su propio ser, en fin. A estos dos interrogantes se suma una constatación que en alguno de los videos anteriores ilustré, y quiero ilustrarla con el mismo ejemplo porque para mí fue muy impactante. Y es que con alguna paciente me ocurrió lo siguiente. Estábamos conversando sobre sus dificultades más importantes que venía a consultar. Y entre ellas me dijo, no, es que yo no quiero envejecer como mi familia. Y le pregunté, ¿y qué pasa con tu familia? ¿Cómo envejece o qué? Entonces me dijo, no, es que todos envejecen muy mal, muy mal. Y yo dije, ¿y qué es envejecer mal? Y digo, todos envejecen todos encorvados, con una joroba gigantesca. Me asomé y le vi una joroba ya bastante crecida, y siendo ella una persona todavía muy joven. Entonces evidentemente que esa imagen que tenía mental de que su familia envejecía muy feo, con joroba, y que ella no quería hacer eso, era la que estaba guiando realmente su cuerpo para que envejeciera exactamente como lo hacía el resto de su familia.
Es un hecho conocido del funcionamiento del cerebro, que el cerebro no distingue, digámoslo, negaciones. Si yo digo no quiero parecerme a mi mamá, ¿qué hago aquí en la mente? Me imagino a mi mamá, o sea, la visualizo en aquellos aspectos que no quisiera yo imitar o parecerme. Y al visualizarla, el cerebro toma esa imagen como si fuera el objetivo. No distingue la prohibición, no quiero ser así, no. Él simplemente dice, ve, como quien dice, me están señalando que debo ir para allá, porque me están señalando una imagen terminal, que parece ser el objetivo. Así funciono yo, diría por el cerebro, si tuviera voz propia. Entonces, para mí también es un hecho fundamental y de conocimiento psicológico importante de que una afirmación negativa, una imagen negativa de lo que no se quiere ser o a donde no se quiere llegar, actúa como un objetivo y actúa con el poder del pensamiento, que es organizar todas las actividades cerebrales, porque organiza todo para conducirlo allá. Entonces, ahí se me aparece otra persona, que es Jacobo Greenberg, porque Jacobo, que es un neuropsicólogo supremamente importante de México, es mucho más radical inclusive que David Bohm, porque él no dice casi todo lo que nos rodea, sino que dice todo lo que concibe el ser humano ha sido creado por el pensamiento. O sea, que nosotros estamos viviendo es una realidad determinada siempre por cualquier cosa externa. No es la que determina, porque para eso Jacobo tiene todo un gran capítulo sobre la percepción, de su trabajo sobre percepción, para indicarnos que la percepción es algo constructivo, algo interno, para explicarnos que una persona puede ver un estímulo y lo mismo ve otra persona, pero ambos perciben distinto ese estímulo, dependiendo de un montón de experiencias previas que cada uno tenga, dependiendo de un montón de experiencias que desencadenan cuando se ve el objeto, cuando se hace contacto con él, unas memorias diferentes, unas experiencias, unas memorias muy distintas en cada uno de ellos. Y da un ejemplo que para mí es de primera mano, porque yo trabajé mucho tiempo con hipnosis, entonces para mí es muy claro y muy nítida la imagen. Y es que él dice, por ejemplo, yo a una persona bajo hipnosis le sugiero que le voy a tocar con un cigarrillo encendido en su piel. Y resulta que cuando lo hago, a pesar de que lo hago no con un cigarrillo encendido, sino con un lápiz, él siente un dolor equivalente a como si hubiera sido un cigarrillo prendido, pues encendido, que le tocó su piel. O sea, se siente totalmente quemado por ese lápiz que nada tiene que ver en realidad con lo que le está pasando, porque la percepción la genera él de acuerdo a sus experiencias, a sus creencias y a sus expectativas. De igual manera, afirma a continuación, dice, si yo le presento, por ejemplo, un estímulo muy inestructurado, que no tiene muy claras las formas, y le digo al paciente en general que le voy a presentar un ave, lo más seguro es que cuando se lo presente, su mente organiza todo, su cerebro organiza todo para ver un pájaro, un ave. Y entonces él dice, no hay necesidad ni siquiera de estar en estado hipnótico para que eso pase. Es decir, si dos personas ven el mismo árbol, de todas maneras, ese árbol tiene poder en la medida en que desencadene procesos cerebrales, pero esos procesos cerebrales están, digámoslo, desencadenando y tocando experiencias históricas de cada persona muy distintas. Entonces, la significación del árbol, que parecería igual, que debería
y que a nuestra, digamos, a nuestra percepción ingenua sería igual, no es igual. ¿Por qué? Porque el proceso es constructivo, no reproductivo. Reproductivo sería que allá primero está el estímulo, penetra por mis sentidos hasta mi cerebro y el cerebro lo reconstruye tal y conforme está en la realidad afuera. Y eso no es exactamente, no es verdad que eso ocurra así. No es verdad. Es simplemente afuera, inclusive es que casi que podríamos decir en una gran cantidad de casos no hay nada. Por ejemplo, en casos como el sonido. El sonido no existe en la naturaleza. El sonido es un dato humano que después del procesamiento en que llegan las ondas y las distintas vibraciones al tímpano, se van camino al cerebro, allá hay una serie de activaciones y se convierte súbitamente en un sonido que yo escucho. Y lo mismo pasa con lo que yo veo. No hay ninguna imagen real, digamos, como de la luz. La luz no existe afuera. Afuera hay ondas, hay quantums de luz, hay fotones invisibles, que son totalmente invisibles, que ni siquiera tienen masa. O sea, que ni siquiera se pueden medir como con los parámetros típicos de una partícula, porque no tiene masa. Entonces y eso es lo que llega, impresiona a la retina, va a través del nervio óptico, va hasta los centros de procesamiento visual y luego súbitamente, ¡pum!, aparece una imagen. Esa imagen aparece en la mente, no está en el cerebro, no existe ahí en el cerebro. Entonces la percepción es constructiva, es un proceso interno. Cualquier cosa que percibamos, sea externa o sea interna. Él dice, nosotros consideramos que lo real es lo que podemos compartir. Por ejemplo, vemos el árbol y yo estoy con otra persona que me dice que también ve el árbol y compartimos algunas de las manifestaciones de ese árbol y decimos, hombre, está bastante maduro, está bastante florecido, tiene ya en algunas ramas ya empiezan a aparecer los frutos y con ese acuerdo pensamos que estamos, digámoslo, garantizando que lo que hay afuera es lo real. Pero no nos damos cuenta que lo que estamos es compartiendo ya percepciones que fueron elaboradas internamente por cada uno y que hay matices que no los estamos compartiendo porque en ese caso no hemos llegado a manifestarlos en el supuesto acuerdo. En general, entonces, podemos decir que el pensamiento actúa en todos los casos. En unos, produciendo, gracias al entrenamiento, al aprendizaje, a que se cultivan grandes contribuciones, como se contribuye a la creación de un barco, de un avión, de un nuevo medio de transporte, de un arma, de lo que sea, porque se ha, digámoslo, entrenado y formado y ha logrado un conocimiento suficiente para moldear determinado objeto y perfeccionarlo y en fin. Pero que eso no significa que en todos los demás que no han contribuido de esa manera no esté funcionando el pensamiento. ¿Por qué? Porque en ese caso, por ejemplo, en el caso de la paciente con joroba, ahí está el pensamiento produciendo resultados que son nefastos, que no son contributivos, que son muy adversos para la persona, pero ahí está el pensamiento creando resultados, produciendo resultados. Y ese es el poder del pensamiento. En general está en todos los humanos actuando bien, para bien o para mal, pero actuando, formando claramente, realizando los objetivos que la visualización mental le ha propuesto al cerebro, sean positivos o negativos, pero eso es lo que está haciendo. El pensamiento es poderoso. Pero, ¿quién puede modificar eso? Solo
la conciencia. Solo aquella persona que tenga un nivel de conciencia suficiente para darse cuenta qué está pasando con su pensamiento. Cuando encontramos una persona supremamente negativa, supremamente llena de culpas, llena de sentimientos adversos hacia el ambiente, hacia los demás y hacia sí mismo, ¿qué es lo que en el fondo nosotros intentamos? Lo primero que intentamos es que haga conciencia de sus pensamientos. De hecho, si tuviéramos con él una sesión de entrenamiento, sería una sesión llamémoslo, de entrenamiento en meditación, por ejemplo. Podríamos llevarlo a ciertos niveles a decirle, vea, relájese un momentico y centre su atención en su respiración, como primera etapa. Vamos a centrar la respiración en la inspiración y en la expiración. Vamos a atender básicamente a eso y lo guiamos para ayudarle a que él fije su atención y la centre ahí. Poco a poco él se da cuenta de que hay un montón de pensamientos que lo invaden, un montón de verbalizaciones internas que las llamamos cháchara interna. Esa cháchara aparece y aparece y aparece y se da cuenta la persona de que si no pelea con ella, si no la acompaña, sino que la deja estar y la observa, esa cháchara empieza a decrecer, a disminuir y a desaparecer. Entonces, hasta que llega el punto en que está ya básicamente centrado en la respiración y no más. A partir de ahí se pueden dar muchas más etapas de avance de la conciencia. Por ejemplo, se puede estudiar en ese estado cuáles son los tipos de pensamiento más frecuentes que están llegando a mi mente. Qué tipos de pensamientos son los que me acompañan cuando amanece el día, cuando va transcurriendo el día de trabajo o el día de la ocupación, cualquiera que sea, y cómo vienen más reiteradamente a mi mente esos pensamientos y de qué tipo son. Inclusive puedo clasificarlos, puedo medir la frecuencia con que aparecen, puedo ver cuáles son más fuertes, cuáles son menos fuertes, cuáles son mucho más, digámoslo, más poderosos, me conducen mucho más a la acción, me impulsan mucho más a un movimiento en algún sentido, en fin. Yo puedo estudiar mis pensamientos. Solo quien llega a ese nivel podría empezar a decir, voy a trabajar para cambiar esos pensamientos, porque esos pensamientos tienen un poder sobre el cerebro que como quien dice, como hemos mostrado hasta este momento en el video, llevan a una realización, sea buena o sea mala, pero la conducen. Y yo, si no lo controlo, entonces no seguiré produciendo los mismos resultados. Lo que decía Einstein, si la gente sigue pensando de la misma manera, no puede esperar obtener resultados distintos. Para poder obtener resultados distintos, tiene que pensar de una manera distinta. Pero eso no es tan fácil. ¿Por qué? Porque se necesita tener un nivel de conciencia primero, o sea, detectar esos pensamientos, poder enfocar y decir, yo quiero cambiarlos por esto, ¿cierto? Enfocar en otra cosa. Y hay que, de paso, digámoslo, clarificar que una cosa es enfocar otro resultado que yo quiero y otra cosa es apegarme al resultado que quiero. Cuando quiero apegarme al resultado que quiero, yo soy supremamente específico, casi como que le digo al cerebro, esto tiene que ocurrir de esta manera, con esta, y en este momento, de esta manera y en este cuándo. Y resulta que eso no es lo que debería yo pedir. Yo lo que debería es fijarme bien qué es lo que quiero, por qué lo quiero, porque me parece importante. Pero casi que dejarle al universo el cómo y el cuándo, que sería quitarle el apego y la urgencia y la necesidad, digamos, como perentoria de que eso ocurra,
en el plazo inmediato. Porque si lo suelto, si dejo que ese cómo y ese cuándo lo realice, digamos, el universo, a veces inclusive con seguridad, que aparecen métodos y estrategias mucho mejores que las que yo había ideado para lograr un determinado objetivo. Si quiero, por ejemplo, la abundancia en mi ser, en mi vida, quiero la abundancia de recursos, cada vez más recursos y tal, en lugar de decir yo necesito que me gane una lotería, por decir alguna cosa que sería un cómo concreto y un cuándo específico porque juega el sábado, no sé qué. No, yo dejo eso abierto y puede que por otros lados muy distintos me llegue que sea posible participar en un negocio de unas acciones para las cuales puedo invertir y crezcan de una manera exorbitante que nunca se había previsto, y ser por otro lado completamente distinto, que llegan las ganancias a mi vida y los recursos se aumenten. Pero normalmente la gente no confunde como el fijarse un objetivo con el deseo perentorio de lograrlo. Entonces no le manda al universo una especie de mensaje mixto. Yo quiero esto, pero tiene que ser de esta manera. Entonces es como si uno condicionara al universo, y el universo no recibe eso con total libertad y con la generosidad con que normalmente actúa. Si yo más bien sintiera que puedo expresar mi deseo de abundancia y al mismo tiempo, digamos, acompañar ese pensamiento con una emoción concomitante, con la emoción que yo sentiría de agradecimiento por el hecho de que llegan los recursos cada vez más frecuentemente y variados y en mucho más cantidad, no solamente en frecuencia, sino en volumen de recursos. Si yo sí acompañara digámoslo, ese pensamiento con esas emociones y sentimientos asociados, le mandaría un mensaje mucho más integral al universo y sería mucho más fácil que el universo me retorne con ayudas. Finalmente, si yo pudiera concretar que mis acciones acompañen claramente las imágenes o el pensamiento que tengo, las emociones que genero, con actos coherentes, con la búsqueda de oportunidades para algo, pues entonces todavía mejor, porque estoy más integrado. Y eso es efecto directo de lo que puede hacer la conciencia. Solo la conciencia, que es la que se separa de los fenómenos que ocurren internamente, que son pensamiento, que son emociones, que son decisiones de acción, que son elaboración de imágenes y presencias y visualizaciones. Es la conciencia la que se separa, la que permite que el observador siga, mire, clasifique y decida dónde centra su atención. Porque en lugar de ponerse a pelear con las ideas negativas, simplemente las registra, las acepta, las deja seguir y desaparecer, y simplemente por contraste puede decir: yo quiero esto otro, ¿sí? En lugar de esto, quiero esto específicamente, y generar imágenes nuevas. Entonces, la conciencia tiene un poder muchísimo más trascendente que el pensamiento. El pensamiento tiene una fuerza inmediata, y mientras no sea transformado, conduce al cerebro a que obtenga los resultados que le están proponiendo la mente. Pero la transformación solo se logra si hay un nivel de conciencia, y si ese nivel de conciencia es más completo, entonces por supuesto que tendrá un entrenamiento que hará que él viva de una manera distinta. Pero si, por ejemplo, no ha tenido esa digámoslo, llamémoslo
por un lado virtud, por otro lado, llamémoslo, la suerte de buscar la conciencia para mirar qué le pasa y quién es él y cómo actúa en todo su funcionamiento interno. Entonces no sabemos cómo puede envejecer, porque si no tiene un entrenamiento para controlar sus pensamientos, o para controlar y manejar mejor, más que controlar, manejar sus emociones, y más que controlar, manejar sus acciones, y más que controlar, manejar la generación de imágenes, si no tiene ese entrenamiento, entonces, por más brillante que sea en el campo en donde está estudiando y donde se está formando, no está exento de envejecer en medio de un Alzheimer. Porque solamente la conciencia es la que le permite el manejo de su pensamiento, de sus emociones, de sus imágenes y de su acción. De manera que hay que tener eso en cuenta, porque no nos basta con decir, es que yo me he cultivado como un ingeniero. He estudiado mucho y sigo estudiando mucho y cada vez comprendo más las teorías en las que me embarco y toda la técnica constructiva que me he puesto a estudiar, la manejo cada vez más al detalle y con más. Eso no es suficiente. Eso puede ser el origen de todo lo que usted contribuyó. Pero si empiezan los procesos de deterioro mental, usted no sabe cómo salirse de ahí, porque no tiene ningún entrenamiento para hacer conscientes sus niveles, sus tipos de pensamiento e introducir los cambios que le parecen adecuados. O sea, si usted no está acostumbrado a hacer preguntas serias de este tipo, ¿quién soy yo? Sino que usted cree que yo soy ingeniero y cree que esa característica, ese rol ya lo define, pues hasta ahí llegó. Usted no es nada más. Si usted dice, no, espérese a ver, ¿quién soy yo? Es que yo no soy simplemente un técnico o un científico o un médico o un abogado. No, yo soy algo más. ¿Y qué soy algo más? Hasta que usted no sea consciente de que usted es mucho más usted, su yo real es mucho más cercano al observador, al que observa, digámoslo, por fuera del evento que está pasando. Y el evento puede ser un pensamiento, puede ser una emoción, puede ser una imagen, puede ser una acción. Pero si hay un observador neutral, que sea capaz de observar sin pelear con esas cosas, sino determinando cuáles son, cómo son, cuántas aparecen, con qué frecuencia, cuál es su calidad, digámoslo, su fuerza o su debilidad, bueno, sus características esenciales, que solamente lo puede hacer un observador neutral. Y eso es generado ¿por quién? Por la conciencia, hasta que solamente se dé cuenta, es que yo, esencialmente, soy conciencia. O sea, solo cuando llega hasta ahí, entonces, tiene un poder mucho más modificador y transformador. Solo hasta ahí puede decir, yo quito este tipo de pensamiento y lo cambio por este otro, ¿sí? Cambio este tipo de emoción y lo cambio por otro. Si una persona ha tenido mucha capacidad reflexiva, pero nunca ha tenido cuidado con cultivar sus emociones y con modificarlas, entonces puede llegar a un nivel de, digamos, inclusive ni siquiera de Alzheimer, sino que ya después de sus 80 años, por decir alguna cosa, uno ve que la persona sigue manejando como cierta presencia, porque tiene mucha capacidad reflexiva todavía, pero que se muestra como una persona infantil, porque en sus efectos no maneja sino cosas muy primitivas. Por ejemplo, la manera de llamar la atención es descalificar al otro, es pellizcarlo, es decirle que está mal, que está feo, que está cualquier cosa, es agredirlo, porque lo único que ha aprendido en la vida desde pequeño es que llamó la atención agrediendo o gritando o amenazando, o en fin, y eso es lo que hace. Entonces uno dice,
hay falta suficiente conciencia y trabajo consciente sobre la emoción. Entonces, casi que todos los problemas de Alzheimer se pueden examinar con calma dependiendo de qué es lo que está fallando. Si es el pensamiento, si es la emoción, si es la formación de imágenes, si es la acción, si no, bueno, qué es lo que se está desapareciendo, digámoslo, de la conciencia. Por eso me parece importante separar muy bien el poder del pensamiento del poder de la conciencia, para que busquemos a toda costa el poder de la conciencia, el despertar de la conciencia, y al trabajar en todos los niveles de la conciencia, o sea, el nivel de la conciencia del cuerpo, la conciencia del pensamiento, la conciencia de la emoción, la conciencia de las imágenes y la visualización, y la conciencia de nuestro actuar. Y eso es todo por hoy.